Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que habían venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que se ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el domingo sexto del tiempo ordinario ciclo C. Estamos observando y aprendiendo la vida de Jesús desde las palabras del evangelista Lucas. Y hoy tenemos lo que los expertos en Biblia han llamado la carta magna de Jesucristo, que son las bienaventuranzas. Antes de entrar en el tema específico, solo voy a hacer una nota. En el caso del evangelista San Mateo, que presenta a Jesús como un nuevo Moisés, normalmente coloca a Jesús en el monte. Allí en el monte coloca Mateo, y eso está desde el capítulo número 5, son 3 capítulos hasta el 7. Pero en el caso de Lucas lo coloca al revés. Dice que bajaba, ¿no? Bajaba. Entonces lo coloca pues abajo del monte. Esa es una nota nada más, pero tiene su razón temporal. Recordemos que los evangelios no fueron escritos exactamente en el tiempo de Jesucristo, sino que mucho después. Y recordemos también cómo hizo Lucas para escribir, que hizo una investigación, según dice él, exhaustiva, como leemos en el capítulo número 1 de su evangelio, que hace algunos domingos apareció. ¿Cuántos años escribió después Lucas? Pues se lo dejamos de tarea. Pero eso implica que Lucas no estaba tomando nota allí cuando Jesús estaba predicando, estaba hablando de las bienaventuranzas, sino que hizo una investigación. Y fíjese que entonces las circunstancias eran unas, pero cuando Lucas escribió, habían otras circunstancias que envolvían a los que se habían convertido a Cristo, a los que habían abrazado la fe en Cristo, es decir, que el Señor Jesús era el Mesías, eso significa Cristo, ¿no? Había toda unas circunstancias bastante adversas acerca de los que abrazaron la fe. Entonces, desde ese contexto hay que leerlo, porque al parecer en esa época en la que Lucas escribió que ya hay toda una iglesia formada, porque por supuesto está en los inicios todavía. Sin embargo, recuerden ustedes que Jesucristo en una ocasión les dijo a los discípulos, aquí menciona a sus discípulos y sus apóstoles,
que el que lo iba a seguir iba a ser perseguido. A mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, ¿va? Fueron palabras muy claras de Cristo. Pues resulta que varios que habían abrazado la fe, entonces los habían expulsado de la sinagoga, los habían expulsado del templo. Recuerden que también esas son palabras de Cristo, ¿verdad? Que los iban a expulsar de las sinagogas. Entonces estos pobres cristianos de la época de Lucas, pues al parecer han sido expulsados, han sido marginados y por eso también están sufriendo mucho por causa de haber abrazado la fe en Cristo, que significa también haber abrazado la verdad. Por eso en una ocasión, aunque pues yo no estoy tan plenamente seguro, sino los expertos corregirán, pero recuerden ustedes que en una ocasión San Pablo mandó hacer una colecta. Recuerden ustedes que San Pablo también escribió, ya habían pasado pues por lo menos 30 años de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, dice San Pablo: con relación a la colecta en favor de los creyentes de Judea, hagan ustedes también lo que ordené a las iglesias de Galacia, que los domingos aporte cada uno lo que haya podido ahorrar, y no esperen que yo llegue para hacer la colecta. Una vez que esté allí, daré las correspondientes cartas de recomendación a los que hayan elegido y los enviaré a Jerusalén para que lleven el obsequio de ustedes. Fíjese que esa colecta que organizó San Pablo, pues en la iglesia de Corinto, como dice aquí también en otras iglesias, lo envió precisamente a Jerusalén a los judíos. ¿Por qué había enviado esa colecta? Porque es que los judíos que abrazaron la fe, es decir, creyeron en Jesús, que Él era el Cristo, evidentemente los echaron de la sinagoga, y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque implica también que no podían ellos basarse, no podían ellos tener como recursos económicos para poder subsistir ellos y sus familias. Fue una cosa bastante grave lo que pasó en aquella ocasión. Y es ahí donde se entienden las palabras de Cristo. Otra nota explicativa también del evangelista Lucas es que aquí en este trozo de escritura de Lucas sí está hablando de gente pobre en el sentido material. En cambio, en el caso de Mateo, él habla de los pobres, pero menciona dichosos los pobres de espíritu. Es otra realidad que está predicando, aunque las palabras se parecen, pero recordemos que estas ópticas, es decir, de Mateo y de Lucas, por supuesto que son válidas. La iglesia lo ha colocado en el canon. Son distintas, válidas explicaciones, pero en el caso del evangelista Lucas, sí está hablando de la pobreza material, porque a aquellos judíos creyentes, entonces los habían expulsado, marginado, estaban sufriendo porque no tenían recursos, los habían echado hasta de su casa, de la sinagoga, de sus familias. Imagínense usted en el estado en el que estaban ellos. Estaban sufriendo, no tenían casa de pronto, tenían recursos económicos. Una cosa muy dura el haber aceptado a Cristo como Mesías, es decir, como Salvador enviado por Dios, y por supuesto haber aceptado la verdad. Por eso digo que aquí sí está hablando de los pobres y en el sentido material. Por eso es que dice: dichosos ustedes los pobres, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, no tenían que comer. Y dice: dichosos ustedes los que lloran. ¿Cuánta lágrima pudieron haber sufrido los que fueron expulsados de pronto de sus casas, especialmente los que eran de familia sacerdotal? Y el hecho también, miren cómo dice: dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan
Ustedes se recuerdan cómo aborrecieron a Cristo, le escupieron en la cara, le pegaron, ¿va? Y los que abrazaron la fe en Cristo, evidentemente fueron tratados de manera igual. Dice, los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Y esto quiere decir que ellos perdían su fama completamente. Ellos renunciaban. Entonces Jesús, en palabras de Lucas, estaba consolando a esta gente que había abrazado la verdad, es decir, a Jesús. Habrían abrazado la verdad y ahora les había tocado sufrir. ¿Por qué? Porque habían creído que Jesús es el Mesías, habían creído que Jesús es el Mesías enviado por Dios, habían creído que Él les estaba diciendo la verdad de la vida eterna, como dice la segunda lectura de hoy. Por eso, ahí se entiende muy bien lo que dice la lectura primera que hemos escuchado. Esta gente que fue expulsada, que era pobre porque no tenía recursos, porque los marginaron, estos que estaban llorando porque de pronto los habían echado de sus casas, de sus familias, de la sinagoga, estos hombres, estas personas, confiaron plenamente en Dios, como dice la lectura primera. Y fíjense que eso es para nosotros, pues, un golpe bastante fuerte, porque la sociedad nos ha adoctrinado ahora a el amor propio. Ámate a ti, cree en ti, confía en ti está la fuerza, en ti está todo, tú puedes. Esa es la predicación del mundo. Pero ellos no pusieron su confianza ni en sí mismos, ni en las instituciones reinantes en la época, sino pusieron su confianza en Cristo Jesús. Este es un paso muy delicado y muy duro, porque nosotros normalmente por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. Es un paso muy duro de dar, es un paso bastante radical. Por eso nosotros, queridos hermanos, hoy para nosotros la reflexión es, nosotros estamos dispuestos incluso a eso, a perder la fama, a perder la honra, a ser pobres, a ser tratados también, ¿verdad? Mal, a ser pobres, no tener trabajo, no tener recursos, a llorar por ser nosotros testigos de la verdad. Porque recordemos que nosotros también nos movemos en los ámbitos de la sociedad. Hay distintos trabajos que se manejan en la sociedad ahora. Trabajos profesionales, trabajos del campo, trabajos prácticos, trabajos técnicos. Y recordemos que lastimosamente la mentira pulula por la sociedad y uno tiene que estar ojo al Cristo, como solemos decir, para ver cuáles son esas mentiras, cuáles son esas falsedades, cuáles son pues esas cosas malas que están por ahí y que sin embargo no están de acuerdo con la verdad, es decir, con Jesucristo, y por consiguiente yo no puedo participar de esa realidad. Yo estoy dispuesto a que me echen del trabajo por honrar la verdad, es decir, a Cristo. Yo estoy dispuesto a que me marginen con tal de mantenerme en la verdad, es decir, mantenerme en Cristo. Yo estoy dispuesto a que también difame mi nombre y que digan que soy un loco porque yo estoy a favor de la verdad y que yo no estoy a favor de la mentira cuando solo se trata de recursos económicos. Recordemos que esto es ser cristiano, o sea que nosotros tenemos que dar un salto radical, porque hoy parece que también nosotros, como la sociedad nos ha adoctrinado, vamos siempre escalando y no importa quién machuca uno, y no importa lo que uno tiene que hacer con tal de escalar. Como decía una frase un sacerdote que lo dicen en su país: mi hijo, si puede, consiga dinero honradamente. Y si no puede, consiga dinero, mi hijo. Es decir, no importa. Este es el mundo de ahora en el que estamos viviendo, en donde uno realmente no le interesa, pues, la gente, no le interesa la verdad, lo que interesa es la riqueza. Por supuesto que voy a ir acabando, pero también tenemos que hacer otra nota explicativa. Cuando Cristo dice dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que ahora sufren, dichosos los que los insulten por causa del Hijo del Hombre,
Voy a hacer esta aclaración porque es una acusación que han hecho contra Dios la gente no creyente y que gente creyente, valga la redundancia, se lo cree. Dicen algunos no creyentes, yo no puedo creer en un Dios sádico que se goza en la pobreza de los hombres, que se goza en que la gente sufre y llora. Ese es un Dios sádico. Por supuesto que en eso no se puede creer, pero nosotros no podemos creer que Dios es sádico, sino que lo que Cristo está haciendo ahí es describiendo la realidad en la que están viviendo aquella pobre gente que habría abrazado la verdad. Tristemente nosotros tenemos también esa experiencia. Si usted no lo ha tenido, yo le propongo que usted haga el experimento. Haga el experimento. Sea usted listo, vea usted en dónde están esas mentiras, esas falsedades, esas cosas malas que pululan por ahí en su sector de trabajo, de diversión o de estudiante o de familia, lo que sea. Usted haga lo que es correcto, lo que es la verdad, y usted verá cómo lo marginan, y usted verá cómo lo rechazan, y usted verá cómo le dicen, pareces loco o loca. Usted verá eso, haga la experiencia. Dios, Cristo Jesús, no es sádico, no se está gozando Él en la pobreza porque eso no quiere. Lo que está dando Cristo aquí es un consuelo, porque en esta vida cuando uno está a favor de la verdad, ciertamente uno va a sufrir. Haga el experimento y verá, ciertamente uno va a sufrir, pero recordemos, como decía la segunda lectura, que hay resurrección y que en la vida segunda, en la que nosotros esperamos reinar con Cristo, por supuesto que ahí llegará el consuelo. Ay Dios, y ahí sí será el consuelo, ahí sí abundará la risa y de la verdadera alegría. Abundará la riqueza, porque la riqueza es tener a Dios. Abundará la felicidad. Ahí ya no seremos injuriados en nuestro nombre, sino que tendremos un nombre nuevo, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Tú eres mío, dice también Dios en Isaías 43. Ahí abundará el gozo. Ahí nosotros descansaremos. Y también, pues precisamente por eso es que en esa vida es donde entran, como lo han llamado los exégetas, los ayes. ¿Va? Ay de ustedes, y estos son ayes antitéticos, por si usted lo observó completamente claro, ¿no? Si usted lo escuchó bien, usted se da cuenta que es completamente antitético. Dicho gramaticalmente, son antónimos, ¿va? Entonces, dichosos ustedes los pobres, ay de ustedes los ricos. Dichosos ustedes los que lloran, ay de ustedes los que ahora tienen consuelo, ¿va? Entonces son antitéticos, porque en la vida eterna, aquellos que han gozado y de los privilegios por sus malas artes y han obtenido dinero, riqueza con cuestiones ilícitas, pues ya tienen el consuelo aquí, pero no van a esperar el consuelo en la vida eterna. Por supuesto que Cristo tampoco está condenando la riqueza por sí mismo. Recordemos, si lo hicimos desde el evangelista San Mateo, pues el rico es aquella persona que tiene su confianza en las cosas materiales, ahí tiene puesta su esperanza. Ese es el rico. En cambio, el rico, materialmente hablando, que no tiene confianza en eso, que pues lo tiene, pero no está su corazón ahí, si lo pierde todo, pues lo pierde todo y no por eso se hunde, ese es el pobre de espíritu. Y ese rico también va a ser rico, en otro sentido espiritual, en la vida eterna. Pero eso, hermanos, pues, ahora también a nosotros nos envuelvan esas circunstancias, aunque ya ha cambiado mucho las circunstancias, la mayoría de todos nos nombramos como pobres, pero en realidad hay recursos, pero tengan mucho cuidado de no ser ricos en el sentido de Mateo, de apegarnos a las cosas. Y si nos injurian por el nombre de Cristo en este sentido, es que está diciendo el evangelista de ahora, ¿verdad? Que somos los pobres, los que lloran, los que lloramos, los que somos pobres, los que nos han injuriado, los que nos sacan también, ¿verdad? De la casa o de la iglesia o de lo que sea, ¿verdad? Por decir la verdad, por decir el nombre de Cristo. Pero recordemos que hay vida eterna y vida abundante. Allí entonces ya será al revés, ahí será gozo, será la dicha, será la alegría, tendremos un nombre nuevo. Por eso, hermanos, esta reflexión de ahora nos invita a aceptar
la verdad en Cristo Jesús. Amén.